Ok. Em, Buenos días. El día de hoy vamos a seguir con el temario de retina, con el tema de retinitis pigmentaria y desórdenes asociados. Aquí en esta imagen podemos evidenciar una de las múltiples terapias que se están usando en la actualidad y más adelante vamos a ir explicando. Dentro de las anomalías del complejo del epitelio pigmentario de la retina y los fotorreceptores van a destacar las distrofias de bastón-cono, dentro de las que entra la retinitis pigmentaria, síndromes asociados a la distrofia bastón-cono y distrofias cono-bastón. Dando una pequeña introducción hablando sobre la electrofisiología, debemos de reconocer tanto la respuesta de bastones como la respuesta de conos, y en la imagen de la izquierda podemos evidenciar en este diagrama en un paciente sano comparado con un paciente con retinosis pigmentaria o con una mutación autosómica dominante, abajo autosómica recesiva, y en el último paciente ligado al cromosoma X. Entonces siempre estar pendiente tanto de la amplitud de la onda como de la latencia de la onda, que nos va a decir si tenemos algún tipo de lesión celular que esté afectando esta transmisión de la señal. Dentro de la enfermedad de los bastones se van a englobar una serie de enfermedades clínicas que son genéticamente heterogéneas, y los pacientes se van a quejar de mala visión nocturna y a veces también pueden tener fotofobia. Pueden presentarse con un fondo de ojo normal o anormal. Dentro de las enfermedades de los bastones tenemos tipo estacionaria y de tipo progresivo. Dentro de la estacionaria vamos a tener la ceguera nocturna estacionaria, puede tener fondo de ojo normal o anormal. Dentro del fondo de ojo normal va a destacar el fundus albipunctatus y también la enfermedad de Oguchi. Dentro de las enfermedades de bastones progresivos tenemos la retinosis pigmentaria o distrofia de conos y bastones, dentro de la que hay una variedad de subtipos de la retinosis pigmentaria que vamos a ir describiendo poco a poco. Entonces, dentro de la ceguera nocturna estacionaria con un fondo de ojo normal, puede presentarse con todos los tipos de herencia, aunque más frecuente es herencia recesiva ligada al cromosoma X. Suele estar asociada a nistagmus, y dentro de las formas de fondo de ojo normal se describen a su vez dos formas dependiendo de los hallazgos del electroretinograma, en donde vamos a tener con disfunción de fotorreceptores y por lo tanto disminución de la amplitud de la onda del electroretinograma flash, o con disfunción de las células bipolares. También, entonces podemos evidenciar aquí podemos ver el paciente normal, que es el primer paciente, versus el paciente uno y 2 que tienen mutaciones distintas, y vemos cómo es la respuesta en la respuesta de los conos, y versus la respuesta de la respuesta de los bastones versus la de los conos. Entonces podemos ver allí una disminución tanto de la amplitud como un aumento de la latencia de la señal, que nos habla de que hay una disfunción de estos fotorreceptores. Eh, Después tenemos el ceguera nocturno estacionario con fondo de ojo anormal, que destaca la enfermedad de Gucci, que es un tipo de ceguera nocturna estacionaria en la que va a aparecer el fenómeno de Mitsuo Nakamura, que consiste en un cambio de coloración del fondo de ojo con la adaptación a a la oscuridad. Entonces él pasa de tener un fondo de ojo dorado, amarillo dorado, a un fondo de ojo de coloración normal. Entonces aquí podemos evidenciar las respuestas tanto a la adaptación a la oscuridad como a las condiciones de luz, tanto en condiciones normales como en el paciente, y vemos cómo están reducidos todos los parámetros. Además tenemos el fundus albipunctatus, que se caracteriza por la presencia de pequeños puntos blancos, lo podemos evidenciar aquí en la imagen, en el polo posterior a nivel de periferia, preservando la mácula. Y aquí abajo podemos evidenciar el electroretinograma, tanto en la adaptación a la oscuridad como a la luz, y vemos cómo la señal también está disminuyendo. Ya iniciando con la retinitis pigmentaria, genéticamente es una enfermedad heterogénea, se ha descrito mutaciones de más de 160 genes distintos de todas las formas de herencia, aunque la más frecuente es la autosómica recesiva, si se estudia como tal hablando de las familias. Y dentro del cuadro clínico es un paciente que va a tener ceguera nocturna, seguida de pérdida concéntrica progresiva del campo visual y finalmente pérdida de visión central más o menos acentuada. A nivel de la farmacopía, podemos evidenciar aquí como la imagen que les
traigo, pigmentación en forma de espículas en la periferia de la retina, palidez del nervio óptico, estrechamiento progresivo de los vasos de la retina. En el electrorretinograma, en condiciones escotópicas, se afecta precozmente y se produce pérdida progresiva que llega a ser indetectable la señal. Mientras que en la autofluorescencia, que es la imagen que tenemos aquí inferior, vemos una hipoautofluorescencia en zonas con espículas, donde están las espículas pigmentadas y es característica de la presencia de un anillo central hiperautofluorescente que marca el borde del área de la retina que está conservado y por lo tanto es la frontera entre tejido sano y degenerado. En el OCT se puede evidenciar edema macular quístico. Dentro de la clásica vamos a tener que, vamos a ver presencia de pigmento en vitre, puede ser observado detrás del cristalino con la lámpara de hendidura, pero la ausencia de este pigmento descarta la retinosis pigmentaria, pero su presencia no es confirmatorio de la enfermedad, ya que existen otras causas de presentación de este tipo de pigmento en vitre. Cambios degenerativos a nivel del vitrio, presencia de desprendimiento de vitrio posterior, la cual se observa en el 100% de los casos. Mientras que tenemos la retinosis pigmentaria sin pigmento, entonces hay ausencia de estas áreas de hiperpigmentación en forma de espículas, el cuadro clínico y los resultados de los estudios de electrofisiología son iguales a la clásica. Esta variante debe sospecharse en pacientes que tengan una sintomatología sugestiva, presencia de células pigmentadas en vitrio, pero no tienen estas espículas pigmentadas a nivel de periferia. Y el estudio más importante para confirmar el diagnóstico es el electrorretinograma. También tenemos la retinitis pigmentaria en sector, en donde básicamente se va a ver afectados sectores localizados, que más que todo, más comúnmente se afecta al sector inferior, nasal inferior. Se realizan igual las pruebas, aquí lo que va a variar en las pruebas de electrofisiología es que, y en el pronóstico, es que va a depender del grado de afectación, porque se afectan más que todo, son sectores específicos. También tenemos la retinitis pigmentaria unilateral. Es muy, muy rara. La mayoría de los casos corresponden a secuelas de procesos antiguos unilaterales como infecciones, traumatismo, causas inflamatorias secundarias de desprendimiento de retina antigua. También tenemos la retinitis pigmentaria central o inversa. Entonces, estos pacientes, la visión central se encuentra afectada. Desde el inicio del padecimiento pueden presentar nigtalopia y discromatopsia. Entonces, dentro del punto de vista clínico, se observan áreas de atrofia del epitelio pigmentaria y de hiperpigmentación en el área macular. Y respecto a la periferia de la retina. Es probable que la mayoría de los casos puedan corresponder a distrofia de conos bastón con hiperpigmentación también macular. Tanto en el electrorretinograma se encuentra disminuida en condiciones tanto de adaptación a luz como oscuridad y el pronóstico visual es malo, ya que la mácula también se ve afectada. Las pruebas de visión a color muestran discromatopsia adquirida severa y campos visuales muestran escotomas centrales y disminución de la sensibilidad en la retina central. También tenemos la retinitis pigmentaria pericentral. Es común en pacientes que pueden ser asintomáticos de referir nigtalopia. El hallazgo característico es hiperpigmentación para alrededor de las arcadas temporales y con frecuencia rodeando el nervio óptico. Lo que es el ecuador y periferia de la retina están libres de lesiones y el vitrio tiene escasas células pigmentadas. En el campo visual va a depender la manifestación del grado de afectación. Y vamos a tener también la retinosis pigmentaria periarteriolar con EPR del periarteriolar preservado. Se caracteriza por presentar áreas del epitelio pigmentario aparentemente no afectadas por debajo de las arteriolas y esto produce una imagen clínica y geográfica muy característica. Se hereda siempre de forma recesiva y es de mal pronóstico ya que por lo regular va a progresar muy rápido. El resto de los estudios de electrofisiología son iguales a la retinosis pigmentaria clásica. También tenemos la retinitis pigmentaria punctata albensens, que podemos evidenciar aquí en la imagen. Vamos a ver múltiples puntos blanquecinos en retina, respetando el área macular. Las lesiones pueden tener orientación radial a medida que se dirigen hacia la periferia. En algunos pacientes se puede asociar lesiones hiperpigmentadas idénticas a la retinosis pigmentaria clásica. Los síntomas van a ser igual, y además que los estudios de electrorretinograma y campos visuales van a confirmar el diagnóstico. Es autosómica recesiva y se debe hacer diagnóstico diferencial con el fundus albipunctatus que ya les mencioné. También tenemos la variante de retinitis pigmentaria senil,
Esta forma ha sido descrita en pacientes pero ya mayores de 60 años, los cuales que no tenían sintomatología previa y van a ir desarrollando estas alteraciones clínicas electrofisiológicas también semejantes a la retinosis pigmentaria clásica. Muchas veces estos autores que no la incluyen dentro de la retinitis pigmentaria, pero se debe de tener en cuenta que existe. También tenemos la atrofia paravenosa corioretiniana pigmentada. Entonces vamos a tener áreas de atrofia del epitelio pigmentario siguiendo el trayecto de venas y va a estar asociada a hiperpigmentación en forma de espículas óseas semejantes a la retinosis pigmentaria clásica. La mayoría de los pacientes se van a encontrar asintomáticas y pueden presentar nictaloquia. Esta condición es bilateral, simétrica y en raras ocasiones afecta la mácula. Esta enfermedad es estacionaria y de buen pronóstico. En algunos pacientes, un ojo puede semejar la retinosis pigmentaria clásica y el otro ojo la atrofia, este tipo de atrofia paravenosa. Debemos de también tener en consideración lo que es la amaurosis congénita de Leber. Es una forma más severa inherente de distrofias retiniales responsables de ceguera congénita. Se debe a alto índice de consanguinidad. Tiene un patrón de herencia autosómica recesiva. Algunos pacientes exhiben solamente la ceguera de origen retinal, otros pueden incluir también anomalías renales, cardíacas, esqueléticas, afección del sistema nervioso central. Esta pérdida visual profunda va a hacer que el paciente tenga nistagmo, ligera reacción pupilar, el fondo de ojo con apariencia normal con una pigmentación progresiva durante su crecimiento. Y hay una marcada reducción o nula estimulación del electroretinograma. Además, tenemos que tener en cuenta estas distrofias hereditarias de retina sindrómicas, en donde vamos a destacar el síndrome de Usher, que tiene un mecanismo de herencia autosómico recesivo. Las pruebas electrofisiológicas y psicofísicas van a demostrar un trastorno generalizado de la retina, en donde el paciente va a tener retinosis pigmentaria asociada a sordera neurosensorial. También tenemos el síndrome de Bardet-Biedl. El mecanismo de herencia es autosómico recesivo, más frecuente en varones, el pronóstico visual no es bueno y el paciente va a tener retinosis pigmentaria, polidactilia, obesidad, retraso mental y hipogonadismo. También el del síndrome de Kearney-Sayre es donde vamos a tener que es una mitocondriopatía caracterizada por disfunciones multiorgánicas que clásicamente se desarrolla antes de los 20 años de edad. Tenía oftalmoplegia externa, retinopatía pigmentaria típica, opacidad corneal, hipoacusia, hipogonadismo, difusión cerebral, defecto de conducción cardíaca. También el síndrome de Senior-Loken, que básicamente el paciente va a tener retinitis pigmentosa, nefroptisis y fibrosis hepática. Es un trastorno poco común que pertenece al grupo general de enfermedades raras o llamadas idiopatías. También tenemos la enfermedad de Repsum, que está asociada a retinosis pigmentaria, anomalías óseas, polineuropatías y elevación del ácido fitánico en sangre, que es un tipo de ácido graso de cadena larga. También tenemos el síndrome de Joubert, que va a estar asociado a la distrofia retiniana con agenesia o hipoplasia del vermis cerebeloso, hipotonía, retraso mental y apraxia oculomotora. Ya entrándonos en lo que es la enfermedad de los conos, tenemos la estacionaria con difusión de conos que está la cromatopsia congénita y la distrofia de conos y bastón. Dentro de las que podemos evidenciar que la cromatopsia congénita, la cromatopsia puede ser completa o incompleta. Y dentro de la incompleta, la agudeza visual está moderadamente reducida y tiene cierta visión de colores. El paciente va a presentar nistagmo infantil, mala agudeza visual y fotofobia y ceguera para colores. Entonces, aquí podemos evidenciar, ya entrándonos en lo que es la distrofia de conos, eh, la imagen característica del fondo de ojo, la afección macular, y vamos a evidenciar aquí en el electroretinograma, eh, el, el diagrama A, vemos la respuesta fotópica disminuida en un paciente con distrofia de conos, y en la B, eh, podemos evidenciar que la respuesta es normal en un paciente sano. Entonces, volviendo a destacar lo que es la disminución de la amplitud y la intensidad de la señal, que nos hace dar con el diagnóstico. Aquí podemos evidenciar en esta imagen formas clínicas de esta distrofia con Boston ya en etapa tardía, es autosómica recesiva. Los pacientes que padecen distrofia de cono suelen comenzar con pérdida lateral de la agudeza visual, en tanto en la primera o segunda década de la vida, y la con alteración de la visión de colores, con escotoma central, fotofobia y deslumbramiento.
En la exploración se puede apreciar alteración variable de la zona macular, desde prácticamente normal hasta una maculopatía en forma de ojo de buey. Se comportan inicialmente como distrofia de conos, pero con afectación progresiva de los bastones en estadios relativamente precoces de la enfermedad, lo que conlleva la aparición de mala visión nocturna también sobreañadida. En la exploración también se van a adicionar hallazgos típicos de retinosis pigmentaria, como atenuación vascular, depósitos de pigmentos periféricos y retracción concéntrica del campo visual. Y los hallazgos electroretinográficos corresponden a una afectación de conos, que posteriormente se le va a ir añadiendo la afección de los bastones. Ya entrándonos en el tratamiento, las expectativas de los pacientes con distrofia hereditaria de retina y su familia son bastante complejas, entre las que se debe abarcar la esfera médica, psicosocial y práctica. En el tratamiento médico se debe destacar el único tratamiento autorizado en España y en el mundo, que es el uso del Boretigen Neparvovec, que la FDA en 2017 y la Agencia Europea de Medicamentos en 2018 han autorizado esta terapia génica dirigida a las distrofias retinianas producidas por mutaciones bialélicas en el gen RPE65. Son bastante específicos con este tipo de mutación. Pueden manifestarse fenotípicamente como una amaurosis congénita de Leber o retinosis pigmentaria y ya se está aplicando en países de nuestro entorno con buenos resultados. El Boretigen Neparvovec vemos que va a ser utilizado para distrofias retinianas secundarias a esta mutación bialélica que ya les mencioné, con evidencia de tejido. Lo importante es que debe haber evidencia de tejido retiniano viable, demostrado mediante las siguientes opciones, tanto el grosor retiniano, que debe ser mayor a 100 micras medidas por OCT, tanto como el islote de campo visual, que debe ser residual en 30 grados centrales, y áreas sin atrofia de al menos 3 diámetros de disco, medido por retinografía de autofluorescencia. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Bueno, tenemos que el gen RPE65 codifica para a la proteína RPE65 que se expresa en el epitelio pigmentario de la retina. Esta proteína va a intervenir en el metabolismo de la vitamina A en los bastones y participa en la fototransducción. Entonces, la ausencia de esta proteína va a provocar la distrofia retiniana caracterizada por nitalopia, pérdida visual, degeneración progresiva de los fotorreceptores, y en ausencia de esta proteína, funcionalmente se interrumpe el ciclo visual. El epitelio pigmentario es incapaz de regenerar el pigmento visual, impidiendo la captación de la luz. Además, se van a acumular materiales tóxicos para la retina. Entonces, ¿cómo se va a medir la función visual? Ellos hablan de que utilizan tanto un test de movilidad como un full field sensitivity testing, que son las dos maneras en que ellos van a medir. Tanto en el test de movilidad, hacen un estudio en donde van a ver la movilidad del paciente a través del laberinto, y en el otro estudio va a medir el umbral o límite de intensidad de la luz que se puede ver. Es capaz de detectar valores muy, muy, muy pequeñitos de sensibilidad retiniana, que es súper importante para este tipo de patología. Dentro de las reacciones adversas se han detectado reacciones adversas del 57% de los 81 ojos tratados en los ensayos de fase 1, eh, y la mayoría fueron leves relacionados con el procedimiento. Las reacciones inmunes y exposición extraocular en estos estudios fueron leves y no se ha observado una respuesta de las células T citotóxicas significativa. Y en el seguimiento de los pacientes tratados, se ha observado una reducción del grosor retiniano central en aproximadamente 20% de los ojos tratados con este medicamento. Otro de los resultados, los 6 primeros pacientes con un seguimiento mayor de 6 meses tenían OS entre 20-100, 20-400. Todos los pacientes presentaban una atrofia periférica con diferentes grados de conservación de retina central, y en todos los casos el grosor macular superaba las 150 micras. En las capas externas de la retina estaban conservadas, y de 5 o 6 pacientes presentaban mutaciones patogénicas, doble heterocigosis del gen RP65, y uno de ellos presentaba una mutación en homocigosis. En todos los casos se han tratado los ojos mediante la vitrectomía posterior, extracción de la hialoide posterior e inyección subretinal de 0.3 cc de la solución. Aquí podemos ver imágenes del primer procedimiento en donde se trató el primer paciente. Eso fue en febrero del 2020 en España. Dentro de la terapia génica es una técnica, otra de las terapias es la terapia génica, que va a modificar la expresión de un gen o va a corregir el gen anormal que se puede conseguir de diversas maneras.
tanto la sustitución del gen defectuoso como la adición de factores de crecimiento o el silenciamiento de genes o edición y la reprogramación del gen, tal cual como pueden ver en el diagrama. Y lo que va a buscar esto es corregir esta mutación. También tenemos terapia con factores de crecimiento neurotrófico. Se han completado diferentes ensayos clínicos con implante quirúrgico de células encapsuladas liberadoras de factor necrótico ciliar, en donde en acromatopsia se utilizan acromatopsia, coroideremia, telangiectasias maculares, retinosis pigmentaria con el objetivo de la preservación de los conos, y los resultados a largo plazo no han demostrado como tal mejoría en la función visual de los pacientes implantados. También tenemos la terapia celular que se está desarrollando con el trasplante de células retinianas con el objetivo de proporcionar factores tróficos derivados de células madre para proteger de la muerte de células retinianas comprometidas. En este cuadro podemos evidenciar los tipos de células madres que se están utilizando, de médula ósea, trasplantes retinianos, entre otras. Entonces, estas células embrionarias y células pluripotentes inducidas para reemplazar estos fotorreceptores y células del epitelio pigmentaria, así como células madres mesenquimales incluidas en las células madres derivadas de la médula ósea para reemplazar las células ganglionares. Ellas pueden introducirse en el ojo como suspensiones celulares o como injertos de espesor total, se pueden administrar de forma subretiniana o intravítrea. El rechazo, la inflamación y el desarrollo de vitreoretinopatía proliferativa son los principales riesgos, y los implantes de capas de retina o de fotorreceptores requieren más estudios para fortalecer esta integración en el huésped y que pueda conducir a una restauración completa. Y también tenemos para la visión artificial diferentes dispositivos, ya que en etapas terminales ya son necesarias prótesis de retina, que ya son una opción. Existen actualmente dos de las más usadas. Estos dispositivos van a incluir un generador de imágenes para convertir la luz en señal eléctrica, un procesador de imágenes que genera impulsos de estímulo eléctrico y una serie de microelectrodos para estimular la retina. Aquí podemos evidenciar una variante de dispositivos que pueden ir revisando. Y ya terminando, estos son los últimos tratamientos. Tratamiento del edema macular que han demostrado que el uso de inhibidores de anhidrasa carbónica ha sido efectivo. La estimulación transcorneal tiene una efectividad media. También se ha utilizado este factor que es derivado del 9-cis retinoide para superar el bloqueo de este gen, que también tiene efectividad media. El trato de brimonidina intravitreal no tiene efectividad, y los suplementos de vitamina A destacan que están contraindicados en distrofias hereditarias de retina secundarias de mutaciones del gen ABCA4 y en casos en que se indican de monitorearse las enzimas hepáticas. Y bueno, aquí están las referencias bibliográficas. Si tienen alguna duda, se las puedo responder. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Bueno, me parece que Hola, está muy bien. No sé si María Alejandra está.